Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luisana Prieto y en esta oportunidad hablaré un poco sobre la cadena de custodia, sus fases, sus procedimientos y el basamento legal de ella. Ahora bien, ¿qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico que tiene como propósito garantizar la integridad, conservación de los elementos materiales de prueba, como armas de fuego, proyectiles, estupefacientes y sus derivados, los cuales son integrados al laboratorio criminalístico o forense por la autoridad competente, a fin de analizar y obtener por parte de los técnicos o científicos un concepto pericial, según lo establecido en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. La cadena de custodia es vital en el proceso penal, ya que a través de ella se preservan las evidencias físicas. Es obligatorio desde el primer momento de la colección, tanto en la escena criminal o cualquier otro sitio relacionado con el hecho recibido por el testigo, víctima, sospechoso o en la necropsia de la ley, realizada por el patólogo forense. La cadena de custodia está estructurada en 4 fases, en función de los distintos espacios por los que se transitan las evidencias, y estas son denominadas de la siguiente manera: fase inicial o de campo, fase de laboratorio, fase de disposición judicial o fase de disposición final. La fase inicial o de campo es la fase integradora de las evidencias a la que la cadena de custodia comprende el proceso de obtención con sus diversas formas, en la cual se inicia el proceso de resguardo, las cuales son obtención técnicas en lugares, obtención técnicas en cadáveres y obtención técnicas en vehículos. Estas obtenciones es el producto de campo mediante el abordaje de los sitios que pueden estar asociados al presunto delito, según lo establecido en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Los procedimientos de la fase de campo. Protección. La protección del sitio tiene por objetivo no permitir la entrada de personas extrañas que puedan alterar o mover o destruir las evidencias. Fijación. Representa de manera descriptiva en el cual el experto determina las condiciones de ubicación de las evidencias. Este procedimiento se hace en diferentes formas, como fijación fotográfica o mediante de un video. Colección. Es de vital importancia y debe ser realizada por un equipo idóneo, ya que de él depende la integridad de la evidencia. Embalaje. Es el etiquetado individual de las evidencias. Rotulado. Se realiza en el paquete de cada una de las evidencias para poderlas identificar. Traslado de la evidencia. Y la planilla de registro de las evidencias físicas. Fase de laboratorio. Es la fase intermedia de la cadena de custodia y está destinada a la peritación de las evidencias, el cual consiste en la recepción de las evidencias en el laboratorio criminalístico hasta su remisión, según lo establecido en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Fase de disposición judicial. Es la tercera fase de la cadena de custodia. Es en el momento donde la evidencia pasa a disposición del Poder Judicial. Una vez que haya emitido la acusación, dicho Poder Judicial deberá equipar las áreas para el resguardo de las evidencias y exhibición en la audiencia, según lo establecido en el artículo 188 del Código Orgánico Procesal Penal. Fase de disposición final. Es la fase de dicha cadena custodia y consiste en la culminación del tratamiento de las evidencias. Licitud de la cadena de custodia. Ya dadas y explicadas las fases y sus procedimientos,
Es muy importante resaltar que toda prueba que se fundamenta en la violación a la cadena de custodia es ilícita y nulos todos los actos realizados para obtenerla, y lo puede declarar tanto el fiscal como el juez de control o cualquier otro tribunal que conozca la causa. Se comprueba que la cadena de custodia está relacionada con la licitud de la prueba reglamentada en los siguientes basamentos legales. En el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 3 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 26 de la Ley de los órganos de investigación científico, penales y criminalísticos. Gracias por su atención. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luisana Prieto y en esta oportunidad hablaré un poco sobre la cadena de custodia, sus fases, su procedimiento y el basamento legal de ella. Ahora bien, ¿qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico que tiene como propósito garantizar la integridad, conservación de los elementos materiales de prueba, como armas de fuego, proyectiles, estupefacientes y sus derivados, los cuales son integrados al laboratorio criminalístico o forense por la autoridad competente, a fin de analizar y obtener por parte de los técnicos o científicos un concepto pericial, según lo establecido en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. La cadena de custodia es vital en el proceso penal, ya que a través de ella se preservan las evidencias físicas. Es obligatorio desde el primer momento de la colección, tanto en la escena criminal o cualquier otro sitio relacionado con el hecho recibido por el testigo, víctima, sospechoso o en la necropsia de la ley, realizada por el patólogo forense. La cadena de custodia está estructurada en fases, en función de los distintos espacios por los que se transitan las evidencias, y estas son denominadas de la siguiente manera: fase inicial o de campo, fase de laboratorio, fase de disposición judicial o fase de disposición final. La fase inicial o de campo es la fase integradora de las evidencias a la que la cadena de custodia comprende el proceso de obtención con sus diversas formas, en la cual se inicia el proceso de resguardo, las cuales son obtención técnicas en lugares, obtención técnicas en cadáveres y obtención técnicas en vehículos. Estas obtenciones es el producto de campo mediante el abordaje de los sitios que pueden estar asociados al presunto delito, según lo establecido en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Los procedimientos de la fase de campo. Protección. La protección del sitio tiene por objetivo no permitir la entrada de personas extrañas que puedan alterar o mover o destruir las evidencias. Fijación. Representa de manera descriptiva en el cual el experto determina las condiciones de ubicación de las evidencias. Este procedimiento se hace en diferentes formas, como fijación fotográfica o mediante de un video. Colección. Es de vital importancia y debe ser realizada por un equipo idóneo, ya que de él depende la integridad de la evidencia. Embalaje. Es el etiquetado individual de las evidencias. Rotulado. Se realiza en el paquete de cada una de las evidencias para poderlas identificar. Traslado de la evidencia. Y la planilla de registro de las evidencias físicas. Fase de laboratorio. Es la fase intermedia de la cadena de custodia y está destinada a la peritación de las evidencias, el cual consiste en la recepción de las evidencias en el laboratorio criminalístico hasta su remisión.
según lo establecido en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Fase de disposición judicial. Es la tercera fase de la cadena de custodia. Es en el momento donde la evidencia pasa a disposición del Poder Judicial. Una vez que haya emitido la acusación, dicho Poder Judicial deberá equipar las áreas para el resguardo de las evidencias y exhibición en la audiencia, según lo establecido en el artículo 188 del Código Orgánico Procesal Penal. Fase de disposición final. Es la fase de dicha cadena custodia y consiste en la culminación del tratamiento de las evidencias. Licitud de la cadena de custodia. Ya dadas y explicadas las fases y sus procedimientos, es muy importante resaltar que toda prueba que se fundamenta en la violación a la cadena de custodia es ilícita y nulos todos los actos realizados para obtenerla, y lo puede declarar tanto el fiscal como el juez de control o cualquier otro tribunal que conozca la causa. Se comprueba que la cadena de custodia está relacionada con la licitud de la prueba reglamentada en los siguientes basamentos legales. En el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 3 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 26 de la Ley de los órganos de investigación científico, penales y criminalísticos. Gracias por su atención. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luisana Prieto y en esta oportunidad hablaré un poco sobre la cadena de custodia, sus fases, su procedimiento y el basamento legal de ella. Ahora bien, ¿qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico que tiene como propósito garantizar la integridad, conservación de los elementos materiales de prueba, como armas de fuego, proyectiles, estupefacientes y sus derivados, los cuales son integrados al laboratorio criminalístico o forense por la autoridad competente, a fin de analizar y obtener por parte de los técnicos o científicos un concepto pericial, según lo establecido en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. La cadena de custodia es vital en el proceso penal, ya que a través de ella se preservan las evidencias físicas. Es obligatorio desde el primer momento de la colección, tanto en la escena criminal o cualquier otro sitio relacionado con el hecho recibido por el testigo, víctima, sospechoso o en la necropsia de la ley, realizada por el patólogo forense. La cadena de custodia está estructurada en 4 fases, en función de los distintos espacios por los que se transitan las evidencias, y estas son denominadas de la siguiente manera: fase inicial o de campo, fase de laboratorio, fase de disposición judicial o fase de disposición final. La fase inicial o de campo es la fase integradora de las evidencias a la que la cadena de custodia comprende el proceso de obtención con sus diversas formas, en la cual se inicia el proceso de resguardo, las cuales son obtención técnicas en lugares, obtención técnicas en cadáveres y obtención técnicas en vehículos. Estas obtenciones es el producto de campo mediante el abordaje de los sitios que puedan estar asociados al presunto delito, según lo establecido en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Los procedimientos de la fase de campo. Protección. La protección del sitio tiene por objetivo no permitir la entrada de personas extrañas que puedan alterar o mover o destruir las evidencias. Fijación. Representa de manera descriptiva en el cual el experto determina las condiciones de ubicación de las evidencias,
Este procedimiento se hace en diferentes formas, como fijación fotográfica o mediante de un video. Colección es de vital importancia y debe ser realizada por un equipo idóneo, ya que de él depende la integridad de la evidencia. Embalaje es el etiquetado individual de las evidencias. Rotulado se realiza en el paquete de cada una de las evidencias para poderlas identificar. Traslado de la evidencia y la planilla de registro de las evidencias físicas. Fase de laboratorio. Es la fase intermedia de la cadena de custodia y está destinada a la peritación de las evidencias, el cual consiste en la recepción de las evidencias en el laboratorio criminalístico hasta su remisión, según lo establecido en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Fase de disposición judicial. Es la tercera fase de la cadena de custodia. Es en el momento donde la evidencia pasa a disposición del Poder Judicial. Una vez que haya emitido la acusación, dicho Poder Judicial deberá equipar las áreas para el resguardo de las evidencias y exhibición en la audiencia, según lo establecido en el artículo 188 del Código Orgánico Procesal Penal. Fase de disposición final. Es la fase de dicha cadena custodia y consiste en la culminación del tratamiento de las evidencias. Licitud de la cadena de custodia. Ya dadas y explicadas las fases y sus procedimientos, es muy importante resaltar que toda prueba que se fundamenta en la violación a la cadena de custodia es ilícita y nulos todos los actos realizados para obtenerla, y lo puede declarar tanto el fiscal como el juez de control o cualquier otro tribunal que conozca la causa. Se comprueba que la cadena de custodia está relacionada con la licitud de la prueba reglamentada en los siguientes basamentos legales. En el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 3 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 26 de la Ley de los Órganos de Investigación Científico, Penales y Criminales.